Luis Carlos Reyes utiliza Hebreo capítulo 1 para responder lo siguiente. Jesús es creador del pueblo de Israel. Y como creador es Dios del pueblo de Israel. Esa es su respuesta. Realmente el señor Luis Carlos Reyes insulta de alguna otra manera nuestra inteligencia. Bueno, señor Polo, como le dije, Jesús es creador del pueblo de Israel, sí. No solo de Israel, sino de todas las cosas. No sé por qué solo se centra con el pueblo de Israel. ¿Acaso no cree que Dios es el creador de todas las cosas? Bueno, aquí Polo dice que el pueblo de Israel llama a Dios por Padre. Correcto. Y las santas escrituras, las cuales son inspiradas por Dios, llaman al Hijo Dios y lo presenta como creador de todas las cosas. Ta panta, como se usa en Colosenses. Bueno, la pregunta para Polo, para reflexión es esta. Si la persona divina del Padre es Padre por ser creador, entonces, ¿puede admitir igualmente Polo que la persona divina del Padre es Dios por ser creador? Claro, al menos debería de admitir esto, ¿verdad? Obviamente. O al menos que lo niegue, no lo creo. Entonces a la pregunta, ¿qué es la persona divina del Padre por ser creador? ¿Sería incorrecto o no bíblico responder? La persona divina del Padre es Dios por ser creador. Claro que no sería incorrecto responder de esta manera. Y claro que es completamente bíblica esa respuesta. Ahora, ¿qué tal si hacemos otra vez la misma pregunta, pero esta vez sustituimos el referente de la persona del Padre por la persona del Hijo? ¿Qué es la persona divina del Hijo por ser creador? ¿Sería incorrecto y no bíblico responder, la persona divina del Hijo es Dios por ser creador? Amigos, reflexionen y piensen críticamente aquí. Si la persona del Padre es la misma persona del Hijo, como dice Polo, no son dos personas para Polo, y si es bíblico y correcto decir que la persona divina del Padre es Dios por ser creador, entonces, ¿por cuál ley de la lógica concluye Polo que ya de repente no es bíblico ni correcto responder a esta misma pregunta cuando es la misma persona según Polo? Y en vez de decir la persona divina del Padre, usamos la persona divina del Hijo. ¿Por qué ya cuando respondemos a esta misma pregunta por decir que la persona divina del Hijo es Dios por ser creador, por qué ya esa respuesta ya no es válida? Porque cuando la misma persona se hace la misma pregunta y dices que la persona divina del Padre es Dios por ser creador, ahí no tienen problema. Pero cuando dices que es la misma pregunta para el mismo referente, para la misma persona, porque Polo dice que la persona del Padre es la persona del Hijo. Entonces, ¿por qué cuando haces esta pregunta y responde el Trinitario, la persona divina del Hijo es Dios por ser creador? Ahí sí ya no vale, eso no es válido, dicen los unicitarios. Porque cuando se hace la pregunta, ¿qué es la persona divina del Padre por ser creador? El unicitario no tiene ningún problema para responder, la persona divina del Padre es Dios por ser creador. Pero si cambias la palabra Padre y pones Hijo, para que diga así, ¿qué es la persona divina del Hijo por ser creador? Y si el Trinitario responde, la persona divina del Hijo es Dios por ser creador, no, eso es inválido, jajaja, jejeje, eso es incorrecto, eso no concuerda. ¿Ven cómo hacen esto? Y lo más irónico de todo esto es que, según ellos, o Polo al menos, la persona del Padre es la misma persona del Hijo. Entonces, ¿cómo puede ser válido la misma pregunta a la misma persona cuando usas la palabra Padre y no válido cuando usas la palabra Hijo para decir que es la persona divina del Padre por ser creador? Y después también decir que es la persona divina del Hijo por ser creador. ¿Ven el problema ahí? O sea, no es consistente con la misma lógica. Esto es muy problemático. Muy problemático para Polo. De hecho, yo digo que este es un golpe que hace jaque mate al argumento de Polo. Según Polo, supuestamente, la persona del Hijo de Dios es la misma persona del Padre. Ok. Entonces, antes la pregunta, ¿qué es la persona divina del Padre por ser creador?
respuesta correcta y bíblica es la persona divina del Padre es Dios por ser el creador. Ante la misma pregunta, solo con cambio de referente personal, ¿qué es la persona divina del Hijo por ser creador? La respuesta correcta y bíblica es la persona divina del Hijo es Dios por ser creador. ¿Pueden todos ver la doble moral del argumento unicitario? Este argumento está completamente destruido. Si es la misma persona, como dice Polo, entonces debería ser la misma respuesta correcta para las dos preguntas, ya que supuestamente se está tratando con la misma persona. No hay ninguna manera para negar esto, ya que Polo dice que la persona del Hijo es la misma persona del Padre. O sea, es bíblico y correcto responder a la pregunta, ¿qué es la persona divina del Padre por ser creador? Como la persona divina del Padre es Dios por ser creador. Pero por el otro lado de la boca, cuando yo respondo la pregunta, ¿qué es la persona divina del Hijo por ser creador? Como la persona divina del Hijo es Dios por ser creador. Ya de repente, la misma respuesta no es correcta cuando supuestamente estamos tratando con la misma persona según Polo. Qué terrible contradicción tiene Polo aquí. Si supuestamente la persona del Hijo es la misma persona del Padre, según Polo, ¿cómo me van a decir que ya de repente no es correcto responder a la misma pregunta de la misma persona y de la misma manera como es Dios por ser creador? Si A equivale a B, entonces la respuesta a la pregunta X resulta correctamente con C, Dios por ser creador. Pero si B equivale a A, entonces la respuesta a la pregunta X no resulta correctamente con C, que es Dios por ser creador. ¿Cómo es eso? Si A, la persona del Padre, equivale a B, la persona del Hijo, entonces la respuesta a la pregunta X resulta correctamente con C, Dios por ser creador, cuando pregunto sobre A. O sea, cuando pregunto sobre el Padre. Pero si B, la persona del Hijo, equivale a la persona del Padre, entonces la respuesta a la pregunta X no resulta correctamente con C, Dios por ser creador, cuando pregunto sobre B, sobre la persona del Hijo. Esto es completamente ilógico. Si A equivale a B y si B equivale a A, entonces la misma respuesta, Dios por ser creador, tiene que ser válida para ambos A y B y A. Este argumento unicitario está destruido.